comunidad hispanoamericana. Los capitanes de ambos equipos se abrazan. El inglés Barlick arbitra el encuentro. Los primeros momentos son favorables a los españoles. El juego es muy rápido y movido. El público lo sigue en medio de la mayor emoción. A los 10 minutos comienza a imponerse el San Lorenzo. En general, el combinado español no acierta a marcar al equipo argentino, que avanza con facilidad realizando su fútbol prodigioso a base de pases cortos. A los 33 minutos, De la Mata se interna y pasa a Farro, que tira alto y marca el primer gol para el argentino. El desconcierto del equipo español es grande. Los argentinos siguen imponiendo su juego, su excelente cohesión y sus jugadas preciosistas de pase matemático, lo que tantas veces los críticos deportivos españoles han definido como el ajedrez del fútbol. La brillante exhibición del equipo forastero es acogida con el mayor entusiasmo. Farro se interna y sin que nadie se le cruce marca el segundo gol para el San Lorenzo. La delantera argentina sigue avanzando y convirtiendo el campo de juego en un tapiz donde se abordan sus maravillosas jugadas. Continúa en plena intensidad la emoción del encuentro sin que los espectadores pierdan detalle. Nuevo gol para el San Lorenzo. El disparo fuerte y cruzado de Pontoni no ha podido ser detenido por Bañón a pesar de su rápida estirada. Los sanlorencinos contemplan el juego y siguen siendo objeto de las máximas pruebas de afecto y admiración. Al concluir el partido, los jugadores platenses abandonan el campo y se disponen a emprender un nuevo viaje hacia uno de los más típicos parajes levantinos, Vall d'Uxó. Aquí vemos las típicas barracas y junto a ellas las albuferas. La empresa Segarra, una de las más importantes de España, recibe la visita de los jugadores del San Lorenzo, que han sido declarados, como en todas partes, huéspedes de honor. Es esta una empresa modelo que atiende con celo y afecto a sus trabajadores, proporcionándoles, al lado mismo del lugar de su tarea, coyunturas y rincones para su esparcimiento y diversión, jardines y piscinas, donde pueden vivir en el mejor ambiente sus horas de recreo y descanso. Gentilmente, los muchachos de San Lorenzo acceden a jugar un partido amistoso con el equipo de la empresa, que pertenece a la tercera división. ¿Cuál será el resultado? El equipo argentino extrema su gentileza y el marcador señala solamente 2-0 a favor del equipo del Plata, naturalmente. Pero para premiar esta generosidad hay un epílogo inevitable. Los argentinos han de aceptar la clásica y suculenta paella. El 22 de enero de 1947 el San Lorenzo juega en Mestalla contra el Valencia. La pista de audio de esta parte del documental no está, por lo que hemos revisado la prensa de la época y de ahí reconstruimos sobre las imágenes, que sí son las originales, lo que ocurrió en aquel partido. La expectación en la ciudad era máxima. 2 días antes ya se habían agotado las localidades para ver a los fenómenos argentinos. Mestalla registraba una gran entrada. No había el más mínimo hueco en el campo. El Valencia arrolló a los campeones de Argentina. En el Valencia destacaron 4 jugadores: Juan Ramón, Igoa, Eizaguirre y Epi. El San Lorenzo conocía el juego del Valencia porque le habían visto jugar en su partido de Liga contra el Barcelona, pero aquella tarde se veían desbordados y no podían hacer su habitual juego de precisión. El ataque del Valencia se realizaba siempre gracias al trabajo de Epi y de Igoa. La táctica del técnico del Valencia, Pasarín, fue muy clara. Mandó sujetar a las figuras del equipo argentino: Pontoni, Martino y Silva.
El Valencia marcó a los 29 minutos de juego. Igoa recibió un pase desde el centro del campo, avanzó, dribló a un defensa y lanzó sobre la marcha un tiro que batió al portero argentino Blacina. Júbilo total en Mestalla. Los argentinos empataron por mediación de su extremo derecho Alarcón en el minuto 38 de la segunda parte. Un partido que puso de manifiesto, como en el resto de la gira, dos modalidades de fútbol bien diferentes. Los argentinos, a base de pase corto y combinaciones de sus jugadores más habilidosos, y los españoles, con su juego de pase largo y fútbol más racial. Ya se planteaban en aquella época cuál debía ser el modelo perfecto a seguir. Cuatro días después, los jugadores de San Lorenzo parten hacia Galicia, hacia La Coruña, penúltima ciudad española de su gira. En Galicia los argentinos jugarían el penúltimo de sus encuentros contra un equipo español, porque después de jugar contra el Coruña, fueron a Portugal y allí golearon por 9-4 al Oporto, ganaron 10-4 a la selección portuguesa en Lisboa y después cerraron su gira en Sevilla con un empate a 5 goles, siempre con una gran expectación y admirados por los aficionados españoles que querían estar cerca de aquellas grandes figuras del fútbol argentino. El autobús de San Lorenzo recorriendo las carreteras gallegas. Conocieron de cerca la idiosincrasia de la esquina occidental española. Y como si estuvieran en Argentina, degustaron un asado, pero eso sí, con carne gallega, con la presencia, como veremos, del mismísimo Ricardo Zamora, que por aquella época entrenaba al Celta de Vigo. Este es Ricardo Zamora. Y de nuevo al estadio. El 27 de enero de 1947, el Deportivo de La Coruña y el San Lorenzo juegan en Riazor. El estadio presenta un aspecto magnífico, con las gradas abarrotadas de público. Cuentan las crónicas de la época que fue el partido que más expectación levantó desde que se jugaron Portugal-España en 1945. En aquella época eran normales y continuos los enfrentamientos entre ambos países. Jugaron por San Lorenzo Blacina, Banzini, Basó, Zubieta, Rodríguez, Colombo, Inteloni, Farro, Pontoni, Martino y Silva. Y por el Deportivo de La Coruña, Acuña, Pedrito, Ponte, Bermejo, Diestro, Alonso, Marquínez, Gulmeráns, Latorre, Aretio y Chao. Los argentinos parecían imponerse en sus avances a los jugadores del equipo coruñés, pero al final ambos conjuntos empataron a 0 goles. El entrenador de San Lorenzo, Omar, disponía de un equipo fabuloso que desarrolló en España un juego nunca visto, con una delantera clásica formada por De la Mata, Farro, Pontoni, Martino y Silva, que ganó incluso la selección española de entonces en 2 ocasiones. Un equipo inolvidable. Lo que importante que trajo San Lorenzo fue un modo de jugar distinto. Nosotros jugábamos al pelotón sabino que los Arroyo y ellos ya eran aquello, traían lo de cortita y al pie. Es decir, eran partidarios de que corriera más el balón que el jugador. Entonces ese fútbol deslumbró, ese fútbol se pretendió luego imitar en todos los equipos españoles, porque aquí el fútbol español ha vivido siempre de influencias foráneas hasta encontrar el tiki-taka. Pues una vez imitábamos a los argentinos, otra vez queríamos ser fuertes como los alemanes, otras veces como los yugoslavos, pero el San Lorenzo dejó una huella importante y
Y bueno, para mí una de las noches más emocionantes que he vivido fue en el Mundial de Argentina del 78, cuando San Lorenzo montó una cena homenaje a Zubieta y a Lángara, que seguían siendo dos monstruos para aquella afición y lo siguen siendo. Acuña, portero del Deportivo, realizó grandes paradas. Las crónicas destacan una que le hizo a Pontoni desde muy cerca cuando el tanto parecía seguro, otra a Imbeloni y otra más a Zubieta, el jugador español de San Lorenzo nacido en Galdácano, que después ficharía por el Coruña. Incluso Pontoni tuvo una muy clara con Acuña ya batido, pero mandó el balón alto. El 6 de febrero del 47, los argentinos goleaban al Sevilla por 5-1 y terminaban su gira. Rinaldo Martino con 17 goles fue el máximo goleador de la gira, incluidos los partidos de Portugal. Pontoni marcó 12, Farro 5, Abalay 4, Silva 3, De la Mata 2 y Zubieta 2. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Aquí estamos en el Gran Mano a Mano por Colmundo Radio, originando en Bogotá y Pasto 1040, en Cali y Cartagena 620, Colmundo y Ibagué 920. Nos escuchan en Barranquilla a través de 1430, Medellín 1440, Pereira 1230, Bucaramanga 1230 y Pereira 1270. Gracias por acompañarnos. Siempre en estas historias y en estos reportajes buscamos cosas interesantes para los oyentes. Hoy queremos echar un poco la mirada atrás para hablar de Roberto Saúl Abalay Zelaya, nacido en la provincia de San Telmo, ciudad de Buenos Aires, el 23 de noviembre de 1921. Se formó en las inferiores en River Plate, debutó en 1941 cuando era entrenador nadie menos que Renato Cesarini, que tantos jugadores descubrió en la Argentina, en River, en Rosario Central, entre otros. En ese equipo estaba Adolfo Pedernera, José María Moreno, Félix Lustó y Ángel Labruna. Estamos hablando de la máquina. Una máquina que está en los libros históricos de River en un lugar muy especial. En 1939, Roberto Saúl Abalay Zelaya jugó en River,
En el partido contra Racing, ya me va a contar, gol con la mano. 1940. Campeón 1941, debutó y en 9 partidos hizo 7 goles. Después jugó en el 44 y 45 en Asturias de México. Fue campeón y goleador con 40 tantos. En el 46 llegó a San Lorenzo, equipo donde a propósito estuvo nuestro Caimán Sánchez. Allá estuvo en una gira por España. En el 48 se fue al Génova de Italia. Y posteriormente, en el 57, volvió a Gimnasia y Esgrima La Plata, ya como entrenador. Del 57 al 60 estuvo en el Portuguesa de Venezuela, siendo jugador y entrenador. En el 61 en Deportes Tolima. Sé que esta nota la van a disfrutar mucho los hinchas del equipo Pijao y en general los aficionados al fútbol, porque tratamos de llegar también a todos los públicos, y Roberto Abalay jugó en Tolima. Después se fue a Curazao como entrenador, estuvo en Liga Universitaria de Ecuador. En el 64 pasó a Deportivo Quito, fue entrenador campeón. Del 64 al 65 volvió a Colombia para entrenar al Deportes Tolima. Bueno, en un año muy interesante para el equipo Pijao. Se casó con Lucrecia y dejó 2 hijos. Y uno de ellos está con nosotros. Y lleva su nombre, Roberto Abalay. En el 66 y hasta el 77 fue profesor de Educación Física e Idiomas de la Universidad Pedagógica Nacional. Estuvo también en el Carmel Club, en el Country Club. En el 71 quitó invicto a Millonarios. Me va a contar Roberto, nos va a contar. Del 77 al 78 se fue a Cali. Y bueno, allá disfrutó de un año inolvidable también para su selección de Argentina, que fue campeón del mundo. Del 79 al 83 en Bogotá, y en el 83 falleció aquí en la capital de la República. ¡Qué hoja de vida de Roberto Saúl Abalay Zelaya! Y está con nosotros Roberto Abalay, su hijo. Bienvenido, Roberto, buenas noches. ¿Cómo le va? Darío, buenas noches, y buenas noches a toda la audiencia del fútbol aquí en Colombia. Lástima que no hubiera cámaras de televisión que sacaran ese programa simultáneamente, porque entonces veríamos estos recortes de periódico amarillentos, de color amarillo, pero con un blanco en la importancia que tiene para usted. ¿Cómo fue usted obteniendo toda esta riqueza en el recuerdo de su padre, Roberto? Pues sí, es una riqueza futbolística. Primero agradecer a Darío por esta entrevista, reconociendo los méritos de Darío como tremendo periodista deportivo, donde ha hecho una carrera bien interesante en el mundo deportivo. No solamente como periodista, sino como director técnico, ¿sí? O sea que son muy pocas las personas y los periodistas que tienen ese conocimiento, que hace que sus comentarios sean muy asertivos. Muchas gracias, ¿sí? Roberto. Bueno, hoy vinimos fue a hablar de Roberto Abalay. Correcto, pero es importante ampliar estos temas. Bueno, ese apellido Abalay. Ese apellido Abalay tiene varios orígenes. Unas personas dicen que es árabe, otras personas que es francés, otras personas que de Italia. Pues como bien sabemos, en Argentina pues se colonizó no solamente por españoles, sino por franceses, por argentinos, por alemanes, ¿sí? Inclusive hay registros en alguna ciudad argentina de que existía un cacique, Pedro Abayay. Entonces no hay una etimología total del apellido, pero sabemos que la descendencia debe ser europea. Debe ser europea. Se escribe Abayay, pero se escribe Abalay, ¿no? Se escribe Abayay, se pronuncia Abayay, pero también hay Abayay con B corta, hay Abalay también. Entonces la gente fue acomodando como ¿a su padre cómo le decían los relatores? No, Roberto Abayay. Sí, Abayay. Sí, Abayay o Abalay también. Sí. Sí, a veces era... depende el comentarista o el locutor.
Sí. Bueno, se escribe con doble L Abayay. Con doble L Abayay, sí. ¿En qué posición jugaba su padre? Él era centrodelantero, era un 9, exactamente. A la pregunta que tú decías, que cuando hablamos, cuando él estuvo en River Plate en sus inicios, ¿no? Él arrancó desde las inferiores, ¿no? Y cuando hablamos de un gol con la mano, ¿no? Sí. Se asemeja a ¿Al de Maradona? Al de Maradona, exactamente, sí. Aunque las comparaciones son odiosas, pero mi papá tuvo un reconocimiento en las inferiores del River precisamente por eso, porque él era tan honesto en su vida, que él reconoció su gol, ¿no? A diferencia de nuestro amigo Maradona, que él dice que lo hizo con la mano de Dios, y mi papá sí lo hizo con la mano de él. ¿Sí? Entonces fue reconocido y le dieron su reconocimiento, tanto el periodismo como el mismo club, ¿no? Y ahí fueron sus inicios, en el River Plate, como se hablaba de Pedernera, de Di Stéfano, de los Tavos, bueno, de todo ese mundo futbolístico que enriqueció a la Argentina, ¿no? Nos comentaba mi papá, de lo que alcanzo a recordar de niño, ¿no? Que eran tantos los jugadores argentinos que se pueden hacer 2 y 3 selecciones en esa época. Totalmente. Sí, entonces era muy difícil llegar a la primera. Él jugó, fue campeón con el River en el 41, pero estuvo en la banca, él mismo lo reconoce, ¿no? Y en las pocas ocasiones que tuvo para jugar reemplazando a Pedernera o a La Bruna, entonces hizo anotaciones. Entonces eso le permitió que lo fueran reconociendo, ¿no? Claro. A partir de ese reconocimiento en River, entonces se fue para México, ¿no? Sí. Donde en México estuvo como goleador durante muchos años, más de 20 o 30 años, con 40 goles en una temporada, ¿no? Su despedida en México pues fue fabulosa. De ahí de México arrancó para... Volvió a San Lorenzo, ¿no? Volvió a la Argentina para jugar en San Lorenzo. Un equipo grande. Un equipo bastante grande, yo creo que... ¿De los 5 grandes? De los 5 grandes que hay en Argentina. River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo. Exactamente, entonces él le pasó algo muy similar a lo que te pasó a ti. Cuando tú estabas jugando, había personas en el fútbol que quitarles el puesto a esas personas era muy difícil. Sí. Entonces cuando eso le pasó en River, y cuando llegó de México, exactamente en San Lorenzo estaba Pontoni, ¿sí? Y entonces era difícil también mucha competencia. Más sin embargo, él estuvo en ese equipo, en San Lorenzo, y se fue a la famosa gira del 49 en San Lorenzo, donde estuvo en Europa, jugando con el Real Madrid, jugando con el Barcelona, con el Sevilla y con varios equipos europeos, ¿no? Donde fue una gira exitosa, ¿no? Y en esa gira exitosa ¿El Génova se fija en él? Sí, pero permíteme, en esa gira exitosa convierte 5 goles, Montoni convierte 12, y hay otro argentino también que convierte 17 goles. Entonces, claro, ahí con esa gira se fijan en los argentinos, y viene la primera oleada de argentinos que se va hacia Europa. Sí. ¿No? Entonces arranca Di Stéfano, Boyé, bueno, varios argentinos, y comienzan a fijarse en los argentinos en Europa, en un fútbol totalmente diferente al europeo. Y como vienen de ser campeones, porque son campeones en Argentina, fuera de que son campeones en la Argentina, en Europa les va muy bien esa gira, entonces se fijan en él. Y ahí es donde arranca para Génova. Y ahí estuvo... El equipo más antiguo de Italia es el Génova. Es el Génova, exactamente. Sí. Tremendo equipo. Un emblemático equipo italiano. Sí. Del 48 al 49. Estaba comenzando el fútbol en Colombia y su papá ya estaba por allá. Ya estaba por allá, ya estaba haciendo... Y veo en su hoja de vida que pasó al Nancy y al Metz después. Sí, al Nancy y al Metz estuvo ahí pues varias temporadas. O sea, en Francia estuvo aproximadamente unos 3-4 años jugando, ¿sí?
pues unos lindos resultados. En una época pero eran unos equipos pequeños. El Nancy era un equipo muy pequeño, el MES un poco más grande, pero no eran muy visibles. Sí. ¿Sí? Gracias a Rosita por el agua. Siga, Roberto. Como por decir en esa época el Real Madrid. ¿Sí? Metz lo recordamos aquí en Colombia porque hace un tiempo por allí estuvo Mahler Tresor Moreno en Francia. Pero veo que le alcanzó su fútbol para mantenerse allí durante casi 4 o 5 años. 5 años en Europa, sí. 5 años. 5 años. Óigame, y después se fue a Argelia. Y después se fue a Argelia. Sí, es decir, los mismos amigos argentinos le decían que era un trotamundo del fútbol. Sí. Sí, era un trotamundo del fútbol. Estamos hablando de Juan Barbieri, que fue entrenador del Deportes Tolima, de Pancho Villegas. Barbieri llegó por los lados del Quindío también, ¿no? También, sí, claro. Llegó por los lados del Quindío. Creo que fue de los primeros. Fue de los primeros, sí. Esa es la historia de ellos, ¿no? Los argentinos se reunieron en Buenos Aires, unos rosarinos y otros porteños, y dijeron, vámonos a Colombia que hay mucha guita, y armaron un equipo que se vestía con una B, por eso la B del Quindío. La gente a veces se pone a explorar por qué la B del Quindío, debería ser una Q de Quindío o una A de Armenia. Esa B es porque ellos hacían parte de un Wanderers o Wanderers, ¿sí? Y ellos, comandados por Juan Barbieri, llegaron y colonizaron prácticamente. O sea, fue todo un equipo el que se vino y ya se matriculó como Deportes Quindío. Bueno, ya después Barbieri entonces llegó a Deportes Tolima y fue compañero de su padre. Claro, fueron muy amigos. Luego de que terminaron su época de entrenadores y futbolistas, tuvieron negocios en común acá en casinos. Usted sabe que a los argentinos les gusta la carne, y les gusta el juego, el vino y la buena vida, y los caballos. ¿Sí? Entonces tuvimos una bonita relación familiar con la familia Barbieri. Qué bien. Bueno, después su padre va en el 57 a Gimnasia de Esgrima La Plata. Sí, ahí estuvo como entrenador. Sí. En La Tripa, el equipo tripero. Sí. Así lo llaman. Y de ahí sí fue a Venezuela, sí, De ahí se fue a Venezuela. Y en esa época hacían de entrenador y jugador al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí. Fue algo curioso. Como pasó con Verón acá, ¿recuerda? Sí, claro. Fue entrenador y director técnico del Cúcuta Deportivo. ¿O fue en Junior? Sí, creo que en Junior. Fue en Junior también y lo sacó campeón. Sí, se estilaba mucho eso, ¿no? El jugador de más experiencia, el más conocedor. Y allá en Venezuela, pues, estuvo los 3 años que estuvo campeón. Sí, entonces un muy buen resultado, jugador, entrenador, y ser campeón con equipos pequeños, ¿no? ¿Era el portugués o portuguesa? Portugués, porque es que hay portuguesa también. Perfecto. Porque, pues, Venezuela también estuvo colonizado por portugueses, sí, ¿no? Y entonces, pues, tenían su equipo, pero ese equipo finalmente se acabó. Lo mismo que el Asturias cuando él fue campeón con los 40 goles en México, ¿no? Y llegó a Colombia en el 61. Sí, pero llegó a Colombia por un tremendo entrenador, el doctor Gabriel, y médico, el doctor Gabriel Ochoa, ¿sí? Que fue quien trajo a mi papá al Tolima. Sí, el doctor Gabriel Ochoa creo que estaba de Millonarios, sí, exactamente, estaba de Millonarios. Pero creo que él alcanzó a entrenar al Tolima también, no tengo muy claro. Él fue Millo Santa Fe y América solamente. Millo Santa Fe y América. Pero seguramente lo recomendó. Lo recomendó, ¿sí? Por ese... bueno, vino al Deportes Tolima, pero estuvo unos mesecitos apenas, jugaba por el año 61. Sí, y se fue para Curazao. En Curazao estuvo 1 año, y luego de Curazao se fue para Ecuador. En el Ecuador le fue muy bien. Liga Universitaria. En Liga Universitaria lo sacó subcampeón, y después de Liga Universitaria, el Deportivo Quito lo sacó campeón. O sea que su papá, mal contados, ¿cuántos títulos tuvo? Pues estamos hablando de unos 5, 6 o 7 títulos. Sí, señor. ¿Sí? Como jugador tuvo 2 títulos, uno con el River, uno con San Lorenzo.
Y como entrenador, no, y en México 3, con el Asturias 3. Es que en México fue, digamos, su coronación, porque hacer 40 goles y llevar un récord durante 30 años o 40 años, eso es algo, pues, importante. Histórico. ¿No? Histórico. Bueno, pero hablemos de ese 64-65, un año muy importante para el Tolima, ¿no? Sí, un año muy importante para el Tolima y para la vida de él también, ¿no? En el 65 se casa, ¿sí? Nace este precioso niño. ¿En Ibagué? No, yo nací en Bogotá. Yo nací en Bogotá, pero mi papá llegó allá a Ibagué y allá conoció a una linda dama, mi mamá, Lucrecia Ortegón. Y entonces, bueno, ahí se enamoraron. Y estuvieron durante 3 años... Tolimense, su madre. Tolimense, exactamente. Y él se fue para Quito, duró 3 años allá en Quito. Pero ese 64-65 Tolima protagonista, ¿no? Bueno, en el 64-65, el Tolima, que es, como decimos, el Tolima de mis amores, ¿sí? En esa época no tenía muy buenos resultados. Juan Barbieri lo sacó subcampeón, como en el año 62 o 60 fue como 59-60, no lo tengo muy claro. Ahora revisamos en el libro del Tolima a ver en qué fecha era. Y él estuvo, pues, no tuvo muy buen protagonismo con el Tolima. Dejó, pues, muchos amigos en el Tolima, ¿no? Y le quedó, pues, su familia en el Tolima, ¿no? Ahí estuvo, cuando estuvo a Jamardo, estuvo Marcos Col. Oscar Jamardo. Oscar Jamardo, Marcos Col, que fue el que hizo el gol de olímpico. En el Mundial de 62. En el Mundial de 62, exactamente. Sí, Tolima llegó a contratar grandes jugadores en esa época, sí. Y esa temporada 64-65 todavía no había adoptado, pues por obvias razones, estaba Jamardo, estaba su padre, la política de los puros criollos, que con el tiempo lo caracterizó, ¿no? A Tolima. Ya, sí. Después vinieron solamente jugadores colombianos. Solo jugadores colombianos. Así se le llamaba, el equipo de los puros criollos. Hoy, ¿con qué jugador podríamos asemejar a su padre? Wow, es difícil hacer una comparación, porque digamos que él fue un muy buen jugador que tuvo muy buenos resultados. Sí, porque, o sea, ser campeón con River y ser campeón con San Lorenzo, tener un récord de goleador, no veo una comparación que se me venga. Esos jugadores fuertes en el área, buen cabeceador. Porque usted no lo alcanzó realmente a... No, yo no lo percibí, yo no lo vi. Yo lo vi ya. No, yo soy del 65. Claro, que era cuando él estaba terminando. Cuando él estaba con Tolima, exactamente. Y digamos que como entrenador, porque ya después se dedicó a entrenar, pero equipos pequeños. Pero usted le preguntaría a los amigos de su padre, ¿qué tal jugaba mi papá? No, o sea... ¿Quién era? Pues era un muy buen 9, ¿no? Sí. Y 9 en la actualidad, ¿quiénes tenemos? ¿Usted vio en su momento a Carlos Gregorio Pimiento? No. Que era un centro atacante ahí tolimense. ¿Sabe dónde nació Pimiento? Que por esta época, pues, se ha recordado la tristeza de los 30 años de la avalancha de Armero. Sí. Era de Armero. Y él se salvó justamente, no sé si porque estaba concentrado con Tolima, pero él salvó su vida justamente por esas cosas de la vida. Carlos Gregorio Pimiento, que era un centro atacante así, de esos depredador del área, de esos de fuerza, buen cabezazo. Así estaba imaginando yo un poco a su padre por las características, porque si fue goleador. Sí. Jugador de área. Jugador de área, sí, goleador neto. Mira que hay una cosa importante, ¿no? En México hizo una película, Los hijos de Don Venancio, ¿sí? Donde jugaba el Asturias y el Atlante, ¿sí? Entonces, imagínate pues el nivel de fama que dejó en México en su momento, ¿no? Entonces, de los grandes. Claro. De los grandes. ¿Y qué papel cumplió su papel en la película Los hijos de... No, pues ahí hizo gol. Y era una película de futbolista. Y era una película de futbolista, exactamente. Ya pues. ¿Que era uno de los hijos de Don Venancio o qué? No, digamos que así se llamaba la película, sí. ¿No? Pero pues le metieron un poquito de trama también a la película, a todo lo que gira alrededor del fútbol.
Este país es tan especial que fue en donde su padre paró. Paró la gira que venía haciendo desde Argelia, Francia, Italia. Sí, Colombia, para él era algo muy especial, ¿no? Aquí encontró el amor de su vida. Aquí encontró el amor de su vida y él era una persona de mucha alegría y muy simpático y con un carisma muy especial, ¿no? Entonces, y nosotros los colombianos siempre recibimos muy bien al extranjero. Entonces aquí encontró en Ibagué, ya después en Bogotá, se encontró con amigos argentinos y hizo una vida. ¿Y de los hijos, el futbolista? No, los dos somos dos, está Adolfo, Abayay y las personas que le está hablando. Nos gustaba el fútbol, jugábamos y lo hacíamos bien, pero él falleció cuando nosotros teníamos 16, 17 años. Entonces o nos dedicamos a la pelota o nos dedicamos a estudiar y a formalizar las cosas. Y elegimos el segundo camino, que era la profesión, o sea, administrador de empresas ambos, sí, y actualmente pues empresarios en el tema de finca raíz y construcciones. ¿Se extendió el Abayay entonces? Sí, se extendió el Abayay. ¿Y sigue el Abayay? Y el Abayay continúa con 3 niñas. Sí, 2 de mi hermano y una mía, pero no hay hombrecito. ¿Sí? Hay que buscarlo, estamos en esa tarea. Estamos en pleno entrenamiento. Pretemporada. ¿Cómo recuerda usted a su padre? Yo lo recuerdo a él como un hombre trabajador, un hombre disciplinado, ¿sí? Un hombre con mucho carisma, con mucho acercamiento hacia sus jugadores. Tal era el acercamiento que yo ya lo acompañaba a él a los entrenamientos. Yo le cargaba las pelotas. Claro, la tula con las pelotas, íbamos a jugar con los jugadores. Él estuvo durante 15 años ya después de lo del Tolima, entonces se vino a Bogotá, estuvo 15 años de profesor de la Universidad Pedagógica. Sí, dentro de sus alumnos estaba Pinto. ¿Ah, sí? Sí, claro. Fue profesor de Pinto. Fue profesor de Pinto, claro, en la pedagógica, claro. De los profesores hablan sus alumnos. Claro. Sí, ahí están los hechos. Pinto fue un destacado alumno. Claro. De la pedagógica. De la pedagógica, claro. Ahora entiendo. Su papá fue profesor de Pinto. Pinto se fue a Millonarios a hacer sus pasantías siendo el técnico Gabriel Ochoa Uribe. Correcto. Nada tiene de raro que hay esa relación. Ochoa Uribe, Abayay. Sí, claro. Ahí servido para que Pinto hubiera hecho sus pasantías. Y luego eso estuvo con el Carmen Club, con el Country Club, alternando también. Los entrenaba a ellos, ¿sí? Aquí dice que le quitó el invicto a Millonarios. Sí, así, ahí encontramos dentro de... Mi papá nos dejó un álbum porque él hacía, recortaba durante todos sus viajes, recortaba de los periódicos en donde él lo mencionaban, ¿no? Sí. Entonces, él estuvo entrenando a Seiko, que Seiko en su época era una marca de reloj, sigue siendo todavía, ¿no? Sí. Y jugaron un amistoso con Millonarios, ¿no? Millonarios, ahí dice, según el periódico, dice que tenía 94 partidos invictos. Y jugó con Seiko y perdió el invicto. Entonces son curiosidades del fútbol, ¿no? Le llegó la hora a Millonarios. Le llegó la hora a Millonarios, sí. Sí, un hecho bastante destacado. Bueno, después estuvo un tiempo en Cali, ¿no? Sí, en Cali estuvimos un tiempo, y usted sabe que todos los argentinos que juegan al fútbol también les gustan las carnes, y él era un excelente cocinero. Me imagino que el vacío no podía faltar, con una buena copa de vino, y la copa de vino rebajada con un poco de soda, que era un pasante que utilizaban los argentinos. El argentino ha tenido, porque además tiene una carne muy fina, y me imagino que con un poquito de tango en el fondo, claro, un poco bohemio. Claro. Tuvimos 2 restaurantes en Cali, uno que llamaba el restaurante alemán, otro se llamaba el Frutal, ¿sí? Y donde iban a parar todos los jugadores del Cali, del América, y todo argentino que llegaba
a Cali, llegaba allá o llegaban de Castronovo, que todavía está lo de Castronovo en Cali. Castronovo, Sí, ahí por la sexta. Ahí por la sexta, pero creo que lo cambiaron, no sé, creo que está en otra parte, pero sigue existiendo lo de Castronovo. Y allá vivieron el título de Argentina 78. Sí, eso fue... el Flaco Menotti. Sí, eso fue algo bien emocionante. Nosotros estábamos pequeños, pero ya nuestra afición por el fútbol estaba intacta, ¿no? Y obviamente fuerza a la Argentina. Claro, fuerza a la Argentina, exactamente. Colombia no participaba. Y en ese 78, pues eso fue toda una fiesta en ese restaurante con los argentinos y los colombianos que estábamos viendo el partido, ¿no? ¿Volvió a Bogotá su padre? Sí, ya volvió a Bogotá, ya con sus negocios particulares, y hasta que finalmente pues fue su deceso. ¿En el 83? Sí, en el 83. Hace 32 años. Hace 32 años, exactamente. Los mayores que vieron a ese Deportes Tolima de los años 64 y 65 lo deben recordar muy bien. Roberto Abayay, Roberto Saúl Abayay Zelaya. Es la primera vez que yo hago una entrevista de este tipo, donde se nos fue ya el personaje, pero ha sido el epicentro de esta charla. Roberto, le queremos agradecer mucho que haya venido aquí a Colmundo Radio. Voló esta media hora. Sí, se pasa, el tiempo se pasa muy rápido. No, gracias a ti, Darío, por tu profesionalismo, ¿sí? Y qué bueno que nos den esta oportunidad a las personas hijos de futbolistas que ya no están, con el fin de que el fútbol tenga un recuerdo de esos personajes, claro, que son interesantes. Me da una idea para seguir convocando a hijos de viejas glorias para que nos hablen de su padre. Ya ellos obviamente están jugando más tranquilos su partido ahí en el cielo. Sí, ellos están en otro partido, que para allá vamos todo ese partido. Para allá vamos. Ahora por lo menos somos hinchas. Que nos esperen por allá. Exactamente. Bueno, Roberto, muy amable y bueno, espero que haya disfrutado este rato hablando del gran Roberto Abayay. Sí, fue muy agradable y un homenaje a mi padre. Muchas gracias. Muy bien, hacemos una pausa y en segundos continuamos aquí en el Gran Mano a Mano.